Buen día, alumnos de 11º grado de Contaduría y Finanzas. Este es un tema más de matemática financiera. El tema de esta semana es anualidades. Objetivos: comprender el significado de anualidades y los términos usados relacionados a las mismas. Definir y clasificar los tipos de anualidades en base a diferentes puntos de vista y utilizar adecuadamente las fórmulas para resolver problemas de anualidades. Anualidades ciertas, simples, ordinarias e inmediatas. Este tipo de anualidades son las más utilizadas y dada su importancia es necesario destacar las características de cada una. Las ciertas. Las fechas de los pagos son conocidas y fijadas con anticipación. Simples, el periodo de pago coincide con el de capitalización. Vencidas, los pagos se realizan al final de cada periodo. Inmediatas, los pagos se realizan al comenzar o finalizar el primer periodo de la operación. Simbología. R es el pago periódico de una anualidad conocida también como renta. I es tasa de interés efectiva por periodo por capitalización. R, tasa nominal anual, también se usa J. M, número de capitalización por año. N, número de periodos de pago. S, valor futuro o monto de una anualidad, también se usa F. P, valor presente o valor actual de una anualidad, también se usa C o A. Monto o valor futuro de una anualidad, cierta, simple, ordinaria e inmediata. Es la suma acumulada de los montos compuestos de los distintos pagos, cada uno acumulado hasta el final del plazo. Este monto se constituye una vez finalizado el último pago. Los pagos efectuados al final de cada periodo ganan interés compuesto hasta la fecha de finalización. Bien, por ejemplo, Ramón deposita 1000 lempiras al final de cada año en un banco que paga el 6% capitalizable en forma anual. ¿Cuánto habrá acumulado al finalizar el cuarto año? Bien, entonces hacemos un diagrama donde aquí tenemos el año 0, ¿verdad? Aquí no ha empezado. Al primer año, el segundo año, el tercer año y el cuarto año. Y en cada uno de ellos depositó 1000 lempiras. Entonces recordemos la fórmula del monto compuesto, que S es igual a C multiplicado por 1 más I elevado a la N. Recuerdan en interés compuesto, ¿verdad? Entonces aquí solo vamos a sustituir la C por R. Entonces aquí vamos a decir el primer depósito es igual a 1000 multiplicado por 1.06 elevado a la 3, ¿verdad? Porque aquí está el primer depósito. Entonces 1, 2, 3. Por eso lleva ese 3 ahí. El segundo depósito, 1000 multiplicado por 1.06 elevado a la 2. El segundo depósito es 1, 2. Por eso va elevado a la 2. El tercer depósito son 1000 por 1.06. Aquí sería a la 1, ¿verdad? Por eso no lleva aquí, es un imaginario. Un tercer pago a la 1. Y el cuarto depósito no genera intereses porque ese es el final del periodo que él ahorró. Entonces, por eso no gana intereses. Entonces, al resolver esto, me dan estos valores, ¿verdad? Entonces, del primer depósito va a ganar 1191.02, le convirtió en eso. El del segundo depósito, 123.60 de ganancia. En el tercer depósito, 60. Y en el último, que no obtuvo ganancia, ¿verdad? Entonces, al sumar los 4 depósitos más los intereses, llega a un monto de 4.374.62. Entonces, esto es lo que ha acumulado Ramón al final del cuarto año.
Entonces habrá acumulado al final de los 4 años 4.374.62 lempiras. La fórmula para calcular el monto de una anualidad de n términos de R pagos periódicos, los cuales ganan interés compuesto a la fecha final, es S es igual a R multiplicado por 1 más I elevado a la n menos 1 dividido entre I. Esto es notación algebraica, ¿verdad? Y lo que está acá, es el valor futuro. Y esto sería S igual a R, S entre R, el interés N, en notación estándar, ¿verdad? Entonces, esto sería el valor futuro. Si el valor de cada pago R es una unidad monetaria, el valor futuro S corresponde al valor futuro de una anualidad de 1 por periodo, el cual se denomina factor del valor futuro de una anualidad. Bien, vamos a ver los periodos de tiempo. Esto tienen que manejarlo muy bien, ¿verdad? Entonces dice un año tiene 12 meses y periodos en un año es uno, ¿verdad? Porque en un año hay un año. Entonces bimestre son 2 meses. Un bimestre está compuesto por 2 meses. En un año hay 6 bimestres. Un trimestre está compuesto por 3 meses y en un año hay 4 trimestres. Un cuatrimestre son 4 meses y en un año hay 3 cuatrimestres. Un semestre está compuesto por 6 meses y en un año hay 2 semestres. Semanas corresponde a 0.25 de un mes, ¿verdad? Y en un año hay 52 semanas. Bien, si resolvemos el mismo ejercicio en el que decía que Ramón deposita 1000 lempiras al final de cada año en un banco que paga el 6% capitalizable en forma anual. Entonces, ¿cuánto habrá acumulado al final del cuarto año? Entonces resolvemos el mismo problema utilizando la formulita. Entonces, lo primero que hacemos es sacar los datos. R mayúscula es 1000, R minúscula es 6%, que en decimales es 0.06, M es 1 porque dice que es capitalizable en forma anual. La I es R minúscula entre M, ¿verdad? Y aquí me da lo mismo en este caso, porque división entre 1 da lo mismo. Y N es 4 porque son 4 años. Sustituyendo, entonces R es 1000, 1 es una constante, I es 0.06, lo tenemos acá. N es 4, está acá, menos 1, entre I, que también es 0.06. Aquí siempre van a ir el mismo número, ¿verdad? Luego sumamos acá, me da 1.06, lo demás lo escribo, elevado a la 4 menos 1 entre 0.06. Luego resuelvo esta potencia y le resto 1. Entonces aquí se toman todas las cifras que aparecen en su calculadora, ¿verdad? A veces son 8 y a veces son 9. Los ceros a la izquierda no los cuenta, entonces no es necesario colocarlos. Hacemos la división entre I, que en este caso es 0.06, y el resultado lo multiplicamos por 1000. Entonces, si ustedes se fijan, da la misma respuesta que si lo resolvemos como en el anterior, ¿verdad? De la anterior forma. Entonces, habrá acumulado al final de los 4 años 4.374.62. Entonces, utilizando la formulita es más fácil, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, doña Regina recibe mensualmente por el alquiler de una casa 15.000 lempiras
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, si deposito en un banco 30.000 lempiras al final de cada trimestre y el banco me paga el 8% anual de interés capitalizable trimestralmente. Inciso A, ¿cuánto tendré al final de 2 años? Inciso B, ¿cuánto gané de intereses? Entonces vamos a ver los datos. R mayúscula es 30.000, R minúscula es 8%, en decimales es 0.08. M es igual a 4 porque dice que es capitalizable trimestralmente y en un año hay 4 trimestres. Y es la división de R minúscula entre M, que sería 0.08 entre 4, que el resultado es 0.02. Y N es igual a 4, que es el número de periodos en un año, por el número de años, que sería multiplicado por 2. Es decir, ¿cuántos trimestres hay en 2 años? Hay 8, ¿verdad? 4 por 2 es 8. Número de trimestres en un año multiplicado por el número de años, entonces me da 8. Y ahora sustituimos en la formulita 30.000, 1 es una constante, más 0.02, que es I, elevado a la 8, que es n, menos 1, que es una constante, entre i, siempre iguales, estos dos. Aquí sumamos 1 más 0.02, eso lo elevamos a la 8 y le restamos 1, ¿verdad? Nos da este valor. Aquí tomamos todos los números que nos den en la calculadora y hacemos la división entre 0.02 y nos da este valor. Ese valor lo vamos a multiplicar por 30.000 en este caso, que nos da un total de 257.489.07. Entonces, inciso A, la respuesta, al final de 2 años tendré 257.489.07 lempiras. ¿Y cuánto habré ganado de intereses? Bueno, los intereses lo calculamos restando del valor total que tengo menos los depósitos que se hicieron, ¿verdad? Entonces se hicieron 8 depósitos de 30.000 lempiras, entonces 8 por 3, 24, haciendo un total de 240.000. Si yo resto 257.489.07 menos 240.000, me da un total de 17.489.07, que eso es lo que habré obtenido de intereses. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, un padre le deposita a su hijo 50.000 lempiras anualmente en una cuenta bancaria a partir de cuando él cumplió 15 años, hasta que cumplió los 18. Si el banco paga 10% de interés capitalizable anualmente, ¿cuánto tendrá al cumplir 18 años y cuánto generará de intereses? Bien, vamos a ver los datos. R mayúscula es 50.000. R minúscula es 10%, que en decimales es 0.1. M es 1 porque es capitalizable anualmente. Y es igual a 0.1 entre 1, ¿verdad? Que es R entre M. Entonces me da 0.1. Y N va a ser 4, porque el primer depósito lo hace al cumplir 15, el segundo al cumplir 16, el tercero al cumplir 17 y el cuarto al cumplir los 18. Entonces N es igual a 4. Si sustituimos aquí los valores, entonces R 50.000, 1 es una constante, I es 0.1, N es 4, menos 1, entre I, que es 0.1. Resolvemos la suma, luego lo elevamos a la 4, le restamos el 1 y nos queda este valor y lo dividimos entre 0.1. Al dividir eso nos da 4.641 multiplicado por 50.000, que nos da un total de 232.050 lempiras. Al cumplir los 18 años tendrá 232.050 lempiras y habrá ganado en intereses 32.050 lempiras, ¿verdad? ¿Cómo lo sacamos? Restamos la cantidad total que nos dio menos los depósitos que hizo el papá
que son un total de 200.000 lempiras. Entonces, 232.050 menos 200.000 nos da un total de 32.050 lempiras. Bien, vamos a ver el siguiente. Julia compra una refrigeradora pagando una cuota inicial de 3.000 lempiras y 12 cuotas mensuales de 2.000 cada una. Si el costo financiero es del 18% capitalizable mensualmente, ¿cuánto es el costo final de la refrigeradora? Entonces ahí R sería 2.000, R minúscula sería 18%, que en decimales es 0.18, M sería 12 porque dice que es capitalizable mensualmente y en un año hay 12 meses. Y es la división de R minúscula entre M, que sería 0.18 entre 12, que me da 0.015. Y N sería 12 porque son durante 12 meses, ¿verdad? Entonces si sustituimos aquí 2000 R, 1 más 0.015 elevado a la 12, que es N, menos 1 entre 0.015, hacemos la suma, lo elevamos a la potencia, le restamos 1 y ese resultado lo dividimos entre 0.015, que nos da este valor, y eso lo multiplicamos por 2000, entonces nos da un total de 26.082.42 lempiras. Entonces la refrigeradora le costó 26.082.42 más los 3.000 que dio de cuota inicial, ¿verdad? Entonces al final le sale costando 29.082.42 lempiras. Vamos con valor presente o actual de una anualidad cierta, simple, ordinaria e inmediata. Ejemplo número 1 dice: ¿cuál será el valor actual de una anualidad si el valor de las rentas depositadas al final de cada semestre es de 400 lempiras durante 2 años con una tasa de interés del 3% semestral? Entonces aquí hacemos el diagrama de tiempo y el valor de este ejemplo sería aquí. En la primera serían 400, la segunda 400, la tercera 400 y la cuarta 400, ¿verdad? Entonces aquí se hace aplicando una regresión geométrica, es decir, calculamos el valor actual de cada depósito. Recordando la fórmula del valor presente a interés compuesto, donde C era igual a S multiplicado por 1 más I elevado a la menos N, ¿verdad? En este caso, sustituimos P por C y R por S. Entonces nos queda esta formulita. P es igual a R multiplicado por 1 más I elevado a la menos N. Bien, calculando el valor presente de cada renta o depósito, obtenemos que la cuarta renta es 400 multiplicado por 1.03 elevado a la menos 4, que nos da 355.39. La tercera renta es 400 por 1.03 elevado a la menos 3, que nos da 366.06. Segunda renta es 400 por 1.03 elevado a la menos 2, que sería 377.04. Primera renta, 400 por 1.03 elevado a la menos 1, que haría un total de 388.35. Al hacer la sumatoria, el valor presente o actual serían 1.486.84. Este procedimiento, como en el caso del monto, resulta muy largo y tedioso, especialmente en aquellas anualidades cuyos plazos son demasiado largos. Por ejemplo, imagínense que fueran 80 rentas, entonces sacar cada uno sería un poco complejo. Entonces, cuando los periodos de pago son muchos, entonces por lo que
para simplificarlo se cuenta con la siguiente fórmula. Entonces, P es igual a R multiplicado por 1 menos 1 más I entre paréntesis elevado a la menos N entre I. Entonces, resolviendo este ejercicio aplicando la fórmula, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, sacamos los datos, ¿verdad? R es 400, I es 3%, que en decimales es 0.03 semestral, ¿verdad? Entonces, como es semestral, M es igual a 2, porque en un año hay 2 semestres, y N sería 2 por 2, que sería igual a 4 semestres que hay en 2 años. Entonces sustituimos en la fórmula los factores y nos da que R es 400, 1 es una constante, menos, también el 1 es una constante, más 0.03, que es I, elevado a la menos 4, que es N, ¿verdad? Entre 0.03. Entonces lo efectuamos en la calculadora y lo hacemos por parte, ¿verdad? Primero lo que está entre paréntesis, luego lo elevamos a la potencia, restamos 1 menos eso, lo que nos dé acá el resultado, y eso lo dividimos entre 0.03, que al final nos da 3.71709843. Ese sería el factor de valor presente, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por los 400 y nos da 1486.84. Entonces ese sería el valor actual. Entonces miren, nos da el mismo valor, solo que aplicándolo con la formulita, entonces es mucho más sencillo. Y aquí recuerden hacer, si no tienen una calculadora científica donde se pueda observar todo esto, tienen que colocar muy bien los paréntesis, ¿verdad? Y a veces por un paréntesis que se coloque mal, puede salir mal la respuesta. Entonces háganlo por partes, así como está acá. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, Monchito quiere saber cuánto tendría hoy si deposita en una cuenta bancaria 1000 lempiras al final de cada año durante 4 años, si el banco le paga el 6% capitalizable en forma anual. Entonces, sacamos los datos. R es igual a 1000, R mayúscula, R minúscula es 6%, que en decimales es 0.06, M es 1 porque es en forma anual que se capitaliza, I es igual a 0.06 entre 1, ¿verdad? Que es R entre M, y N es igual a 4 años porque dice que es durante 4 años. Bien, entonces ahí sustituimos, entonces nos queda 1000 multiplicado por 1 menos, el paréntesis va a 1 más 0.06 elevado a la menos 4 entre 0.06, ¿verdad? Entonces aquí hacemos por partes, hacemos la suma, que sería esto, lo elevamos a la potencia 4 negativa, que nos da este valor, y lo restamos 1 menos eso. Entonces nos da este valor. Ese valor lo vamos a dividir entre 0.06 que está en el denominador y nos da esto, ¿verdad? Que este es el factor del valor presente. Y eso lo multiplicamos por 1000 y nos da 3465.11. Entonces Monchito tendría hoy 3465.11 lempiras. Bien, dice, una cooperativa agrícola solicita a Banrural un préstamo con plazo de 1 año y medio. Por tratarse de un préstamo orientado al sector productivo, se le concede una tasa del 15% anual capitalizable mensualmente. Ellos se comprometen a pagar 4.000 lempiras al final de cada mes. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que se le puede adjudicar como préstamo a este grupo de agricultores? Bien, en este caso, entonces identificamos los factores que son los datos, ¿verdad? Entonces, R es igual a 4.000, R minúscula es 15%, que es 0.15 en decimales,
M es 12 porque es capitalizable mensualmente. Entonces, I es igual a R minúscula entre M, que sería 0.15 entre 12, y eso es igual a 0.0125. Y N, como es un año y medio por 12 meses, nos da 18, ¿verdad? Acuérdense que aquí siempre multiplicamos lo que nos da en el tiempo, en años, por M, ¿verdad? Que en este caso es 12. Entonces 1.5 por 12 me da 18. Entonces sustituyendo vamos a tener que 4000 multiplicado por 1 menos 1 más 0.0125 elevado a la 18 negativo entre 0.0125. Entonces resolvemos lo que está en paréntesis, nos da esto, elevado a la negativo 18 nos da esto. Si restamos 1 menos este valor nos da el valor que tenemos acá. Entonces, esto tenemos que dividirlo entre I, que sería 0.0125, y nos da este valor, que ese es el factor de valor presente. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por los 4000 que tenemos acá, y nos da un total de 64.118.20 lempiras, ¿verdad? Entonces, el valor del préstamo debe de ser de 64.118.20. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, un inversionista adquiere un préstamo por el cual debe pagar durante 5 años 4.000 lempiras cada cuatrimestre, acordando el 18% anual. Transcurridos 9 pagos, desea liquidar el saldo con un pago único para realizar la cancelación total con el 9º pago. ¿Cuánto es el pago único? Bien, entonces aquí analizamos, dice son 5 años por 3 cuatrimestres, entonces son 15 pagos. Entonces al realizar el pago 9, quedan pendientes 6 cuotas, ¿verdad? Entonces, más la 9ª cuota. Entonces, el pago único, que sería igual a la 9ª cuota, más el valor actual de las 6 cuotas. Bien, entonces identificamos los factores que intervienen, o sea, los datos, ¿verdad? R mayúscula es 4000, R minúscula es 18%, en decimales 0.18, M es 3 porque en un año hay 3 cuatrimestres. Y es la división de R minúscula entre M, que sería 0.18 entre 3, 0.06. Y N, en este caso, son las 6 rentas pendientes. Entonces, al sustituirla en la fórmula, tenemos lo siguiente. El P es igual a R y la fórmula que ya conocemos. Entonces, si sustituimos sería 4000, que es la cuota, más P, ¿verdad? Que es igual a 4000 por 1 menos, entre paréntesis, 1 más 0.06, que es I, elevado a la menos 6, que son las cuotas pendientes, entre 0.06, que es I, ¿verdad? Entonces aquí resolvemos esto por partes, elevarlo a la negativo 6 y lo restamos con menos 1 y nos da este valor. Luego, ese valor lo dividimos entre I, que sería 0.06, y nos da este valor, ¿verdad? Que es el valor, el factor de valor presente. Eso al multiplicarlo por 4000 nos da 19.669.30. Entonces, el valor del pago único son los 4000 de la 9ª cuota más el valor actual de las 6 cuotas pendientes. Entonces, tendría que pagar por todo 23.669.30 para saldar la deuda. Renta o pago periódico de una anualidad cierta ordinaria. En las situaciones que se presentan en los negocios, el monto y el valor presente de una operación comercial son con frecuencia conocidos y lo que se debe determinar es el valor de la renta o el valor
del pago periódico, o las mensualidades, o cómo decidimos hacer los pagos. Para determinar la renta o pago periódico es necesario plantear si es renta para un valor futuro o renta para un valor presente. Las fórmulas a aplicar en cada uno de los casos es el siguiente. Cuando se conoce el valor futuro o monto, vamos a utilizar esta fórmula. Y cuando se conoce la renta de un valor presente, vamos a utilizar esta. Por ejemplo, dice un matrimonio al cumplir su primer año de casados, se ha propuesto efectuar un viaje a Europa al cumplir 10 años de matrimonio. Los costos son de 120.000 lempiras, por lo que deciden abrir ese mismo día una cuenta de ahorro que le ofrece el 12% anual con capitalización mensual. ¿Cuánto debe ahorrar al final de cada mes para lograr ese propósito al cumplir los 10 años de casados? Entonces aquí nos dan un valor futuro, ¿verdad? Entonces son 120.000 lempiras, por lo que debemos trabajar con la fórmula de renta para monto. Entonces vamos a utilizar esta formulita. Bien, entonces aquí vamos a conocer los valores o los datos, ¿verdad? Los factores que intervienen. Y entonces tenemos que S es igual a 120.000 lempiras. R no sabemos. R minúscula es 12%, que es igual a 0.012. M es 12 porque es capitalizable mensualmente. Y es la división de R minúscula entre M, que sería 0.12 entre 12, que es 0.01. N es igual a 10 menos 1. Ahí, ¿por qué se resta? Entonces dice, si cuando asumimos pagos anticipados, el monto de dicha anualidad correspondería a un periodo posterior al último pago y por lo tanto se restaría 1, un periodo, ¿verdad? Para obtener el monto correcto. Entonces, por eso se resta ahí 1. Entonces sería, como son 10 años menos 1, entonces es igual a 9. Y como son 12 meses por cada año, entonces serían 108 meses. Bien, si sustituimos en la fórmula los factores, S es igual a 120.000, I es igual a 0.01, 1 es una constante más I, que es 0.01, N es 108 y menos 1, que es una constante. Entonces, primero resolvemos esto, que nos da 1.01 elevado a la 108 menos 1, ¿verdad? Resolviendo eso, nos queda este valor. Luego dividimos 0.01 entre el valor que nos dio acá y nos daría este valor. Este sería el factor de valor futuro, ¿verdad? Y eso lo multiplicamos por 120.000 y nos da 622.11. ¿Qué significa eso? Entonces, para tener los 120.000 lempiras dentro de 9 años, deben depositar al final de cada mes 622.11 lempiras. El capital depositado serán 622.11 por 108 depósitos, serían 67.187.88, generando un interés de 52.812.12 para el gran total, que son los 120.000 lempiras, ¿verdad? Entonces aquí, este sería el interés, este sería el capital que han ahorrado. Entonces, más los intereses llegan a los 120.000 lempiras, que es el valor que querían ahorrar ellos después de los 9 años. Ejemplo número 2. Dice, Carlos Villarreal adquiere un préstamo en la cooperativa Elga por la cantidad de 500.000 lempiras al 17% anual, capitalizable mensualmente, el cual debe pagar en cuotas mensuales iguales durante 7 años. Entonces, ¿qué cantidad debe pagar al final de cada mes? Entonces, bueno, dicen, nos dan un valor que fue desembolsado hoy, por lo tanto nos dan el valor presente, por lo que debemos aplicar la fórmula de la renta o valor presente. Entonces aquí P es igual a 500.000
R es 17%, que en decimales es 0.17. M es 12 porque es capitalizable mensualmente, ¿verdad? Aquí nos dice capitalizable mensualmente. La I es la división de 0.17 entre 12, que nos da este valor. Y N sería 7 por 12, ¿verdad? Porque aquí son 7 años. Y multiplicados por 12 meses serían 84 meses. Entonces aquí sustituimos en la fórmula los factores y tenemos que P es 500.000. Entonces I es todo este número, lo colocamos ahí, el 1 menos el paréntesis, 1 más todo este valor que tenemos aquí, elevado a la menos 84. Aquí utilizamos la segunda fórmula, ¿verdad? Bien, entonces aquí resolvemos esto primero, lo elevamos a la negativa 84 y 1 menos el valor que nos da acá. Entonces aquí nos tiene que dar esto. Luego dividimos el numerador entre el valor que nos dé acá y este lo multiplicamos por el 500.000 que tenemos acá, ¿verdad? Que es el valor de P. Entonces nos da un valor de 10.217.90. Entonces eso es lo que debe pagar mensualmente, 10.217.90. Bueno, ejemplo 3 dice, considerando los datos del ejercicio anterior, transcurridos 42 pagos y en vista de que el señor Villarreal es un excelente cliente, el banco le mejoró la tasa de interés bajándole al 15% a partir del pago 43. Entonces primero debemos calcular el saldo que el señor Villarreal adeuda a la fecha del pago 42, es decir que debemos calcular el valor actual o presente de los pagos pendientes. Entonces, esta es la mensualidad, 10.217.90, tasa es 17%, que en decimales es 0.17, M es 12 y es igual a 0.17 entre 12, que nos da este valor. Y N serían 84 menos 42, entonces nos quedaría 42. Entonces, sustituyéndolo en la fórmula, sería 10.217.90 por 1 menos 1 más este valor elevado a la negativo 42 entre este mismo valor. Aquí efectuamos la operación en la calculadora y colocamos esto a la menos 42 y lo restamos de 1, ¿verdad? Entonces el valor que nos da es este. Luego dividimos ese valor entre I que teníamos acá y nos da este valor, que este es el factor de valor presente. Entonces multiplicando ese valor por los 10.217.90 que era la mensualidad, nos da un total de 321.777.11. Entonces eso es lo que debe hasta ese pago, ¿verdad? Entonces el valor que debe al día del pago 42 es 321.777.11. Con este valor adeudado a la fecha del pago número 42 se calcula la cuota a valor presente aplicando la nueva tasa de la siguiente forma. Entonces este es 321.777.11, ¿verdad? Que es el valor que encontramos acá. Ahora la tasa va a ser de 15%, que en decimales es 0.15, siempre es mensualmente y es 0.15 entre 12, que sería esto, y N va a ser 84 menos 42, que sería 42. Entonces, si sustituimos los datos en la fórmula, entonces sustituimos P por 321.777.11 y que es 0.0125 entre 1 menos 1 más 0.0125 elevado a la 42 negativo en este caso. Entonces resolvemos, ¿verdad? Primero esta suma que está acá, luego elevamos a la potencia 42 y lo restamos de menos 1, aquí acuérdense que es negativo,
y nos da este valor. Luego dividimos I, que es 0.0125 entre el valor que encontramos acá, y nos da este resultado. Luego eso lo multiplicamos por 321.777.11 y nos queda un total de 9.894.34. Entonces eso significa que esta va a ser la nueva mensualidad que va a pagar el señor Carlos. Entonces le bajó, ¿verdad? Entonces la nueva cuota dice mensual es de 9.894.35. Entonces esta cuota disminuyó como resultado de haber bajado la tasa de interés, disminuyendo en 323.56 lempiras cada mes. Si restamos 10.217.90 menos 9.894.34, entonces que multiplicado por 42 meses que resta, se ahorró 13.589.35 lempiras. Entonces esto es lo que se ahorró cuando le bajaron a 15% la tasa, ¿verdad? Y antes pagaba el 17%.